Soy José Fernando García Sarmiento, estudiante de la maestría en educación. Les presento el estudio y las bases biológicas del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso biológico que se da desde el embarazo y durante toda la vida y en el que se adquiere un conocimiento perdurable, almacenado en la memoria. Requiere de atención, memoria, motivación, comunicación y la estructura que lo produce es el cerebro. Teorías como el conductismo, cognitivismo y constructivismo comparten elementos fundamentales para la adquisición del aprendizaje del sujeto como la repetición, la memoria, las percepciones o registros sensoriales, la experiencia, la asociación, el contexto, la motivación, entre otros, los cuales están en estrecha relación con los elementos que aporta la neurociencia que se especializa en el estudio del cerebro que, aún no siendo una teoría del aprendizaje, siempre nos da un valor para la innovación pedagógica y la transformación de los sistemas educativos de un mundo en permanente relación con la tecnología. El desarrollo del lenguaje se produce en el hemisferio izquierdo del cerebro. Esta zona es la receptora de estímulos y se encarga de seleccionar, priorizar, procesar información, registrar, evocar, emitir respuestas motoras y consolidar capacidades. Del mismo modo, este aspecto se articula con la habilidad del hemisferio derecho para contextualizar, interpretar emociones, gesticulaciones y, en fin, leer el sentido emotivo del lenguaje. Las estrategias didácticas y metodológicas planificadas y pensadas desde las diferentes formas de enseñar y de adquirir conocimiento y por ende desarrollo personal y social conllevan a que el maestro considere que el alumno, además de aprender de manera visual, auditiva, lingüística y lógica, tiene la capacidad de aprender de manera reflexiva, impulsiva, analítica, global, conceptual, perceptiva, motora, emocional, intrapersonal e interpersonal. En el proceso de aprendizaje intervienen diferentes instituciones sociales como la familia y la escuela. En la actualidad, los apoyos intermediales se constituyen en elementos que bien pueden potencializar o no el alcance de competencias o habilidades. En ese sentido, el proceso de instrucción-aprendizaje requiere del rol activo de la familia y la escuela para orientar su uso. A un grupo de estudiantes se les solicita que consulte la vida y obra de un personaje. Para el caso, Mari Grueso, poetisa del Pacífico colombiano. Debía realizar un trabajo escrito a mano, una exposición grupal, un mural, escoger un valor del personaje y exponerlo. Todo esto con el objetivo de trabajar aspectos relacionados con la gramática, específicamente con las normas ortográficas y la dicción. Realizaron todos los pasos solicitados y el valor que escogieron fue el amor por la literatura y de esta rescataron la identidad del negro del Pacífico colombiano y lo ilustraron con el siguiente cuento. ¿Por qué me dicen morena? Si morena no es color. Yo tengo una raza que es negra y negra me soy. Otros salen en el cuento diciéndome, dice que para endulzarme la cosa porque no me entienden. Yo tengo una raza pura y de ella orgullosa estoy, de mis ancestros africanos y del sonar del tambor. Para una clase de lectura crítico-reflexiva, le pido a los estudiantes que describan y expliquen desde lo que ellos saben cuáles son las problemáticas sociales más grandes del país. Posteriormente, deben leer el texto Lo que le falta a Colombia de William Ospina, para lo cual les propongo la realización de un trabajo que incluye crear un esquema mental del ensayo, consultar y copiar el significado de las palabras desconocidas, la vida y obra del autor, crear un texto argumentativo, elaborar un mural relacionado con la temática específica del texto base y exponerlo a los demás compañeros del salón. A continuación, un ejemplo de lo que un docente hace desde su práctica pedagógica y didáctica en relación con los recursos multimediales y lo que ocurre normalmente en un ambiente familiar en relación con el uso que hace del celular. Profesor, cuéntenos su experiencia con el uso de las TICs. Bien, muchas gracias, profesor José Fernando. Creo que hemos ido avanzando en la institución en el uso de estos recursos. Por ejemplo, todos los estudiantes tienen tablets
para las diferentes materias, y aunque estas no son suficientes, de todas maneras es un uso importante. Yo oriento la materia de ciencias políticas con los grados décimos, y allí me resulta muy interesante el uso de las películas porque combinan formas, colores, sonido, el movimiento. Es un recurso que inclusive le permite al estudiante sentir, es decir, conecta lo kinestésico con lo visual. En la mayoría del tiempo miro mis redes sociales. Soy de grado décimo y la mayoría de mi tiempo lo dedico en chatear y otras veces haciendo tareas. Mi nombre es Juan Camilo, soy de grado quinto y la mayoría del tiempo uso mi celular para jugar. Mi nombre es María Camila y la mayoría del tiempo utilizo el celular para chatear. Dadas las habilidades del cerebro y como lo dicen los textos abordados, es muy probable que el desarrollo de esta actividad les haya dejado aprendizajes significativos a los estudiantes, tanto los emisores como los receptores, puesto que en ella intervinieron factores como procesamiento de información, asociación entre conceptos, percepciones, la extracción de inferencias, la organización de las ideas y la información, el repaso y la elaboración articulada con los pasos anteriores. Finalmente, tomada la literatura como arte y articulada con la presentación oral, la gesticulación facial, el movimiento corporal, el ritmo y la musicalidad del cuento, es posible que estos insumos hayan propiciado aprendizajes por medio de las capacidades cognitivas y emocionales abordadas. Los conocimientos previos que poseen los estudiantes, aprendidos por diferentes recursos multisensoriales, y las estrategias, métodos, procedimientos y actividades variadas suministradas por el docente toman relevancia para la adquisición y transformación del aprendizaje. La innovación pedagógica, articulada con los elementos que ofrecen las TIC, son elementos que proporcionan herramientas para fortalecer los aprendizajes, especialmente porque estos apoyos, recursos, utilizan estrategias propias de las funciones del cerebro como el movimiento, los colores, las formas, el sonido. No obstante, un mal uso de estas como solo actividad de ocio se convierten en un aspecto que poco pueden contribuir a la generación de conocimiento o aprendizaje en torno al desarrollo y transformación intelectual, emocional y motivacional del sujeto. Para concluir, sin lugar a dudas, un imperativo de la formación del maestro y de su compromiso con la práctica es el de dotarlo de conocimiento de los distintos enfoques de aprendizaje para que éste asuma una postura comprometida que le permita acercarse a la explicación científica de los fracasos y aciertos en su labor. Es vital que se reconozca la estrecha relación que existe entre el cerebro, el aprendizaje y el desarrollo humano para diseñar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso apropiado de las TIC aporta valiosos elementos en la relación de la percepción, la motivación y el aprendizaje.